Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy feliz y bendecido jueves. ¿Cómo andan? Mientras Instagram les va avisando de que, de que estoy conectada. Acá estamos hoy con un nuevo encuentro, con una nueva lectura en vivo. Para aquellos que se conectan por primera vez, estoy leyendo el libro El Kybalión. Tres iniciados, filosofía hermética del Antiguo Egipto y Grecia. Hola, hola, a medida que se van conectando, hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas, Alex? No sé si nos querés contar. Bueno, me encanta saber desde dónde me escuchan. Hoy estamos en una nueva lectura. Creo que es esta entrada de lectura y una más y terminamos con el libro El Kybalión. Obviamente, como les digo siempre, es un libro para leer varias veces o para escuchar, en este caso, varias veces en diferentes momentos de la vida, porque a medida que vamos como evolucionando, vamos comprendiendo mejor las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Así que vamos con el capítulo 9, es el capítulo de vibración. Y hay una frase inicial que dice: nada reposa, todo se mueve, todo vibra, el Kybalión. El tercer gran principio hermético, el principio de la vibración, encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Nada está en reposo, todo se mueve, vibra y circula. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos, quienes lo expusieron en sus sistemas. Pero después, durante siglos enteros, quedó olvidado salvo por los perseguidores de las doctrinas herméticas. En el siglo XIX, la ciencia física ha redescubierto esta verdad y los descubrimientos científicos del siglo XX han aportado su testimonio en corroboración de esa verdad sostenida por la antiquísima filosofía hermética. La doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo al diferente modo e intensidad vibratoria. Y no solo esto, sino que aún el todo mismo manifiesta una vibración constante, de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Los instructores llaman la atención del estudiante sobre el hecho de que aún en el plano físico, un objeto que gire rápidamente, como una rueda, por ejemplo, parece estar inmóvil. El espíritu es uno de los polos de la vibración, constituyendo el otro polo formas de materia extremadamente densas. Entre ambos polos hay millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. La ciencia moderna ha comprobado que todo lo que llamamos materia y energía no es más que modos de movimiento vibratorio, y algunos de los más avanzados hombres de ciencia se están encaminando rápidamente hacia el punto de vista que los ocultistas tienen sobre los fenómenos de la mente, simples modos de vibración o movimiento. Veamos ahora lo que la ciencia tiene que decir sobre las vibraciones en la materia y en la energía. En primer lugar, la ciencia dice que toda materia manifiesta en algún grado la vibración producida por la temperatura o el calor. Este es un objeto frío o caliente, pues ambos no son más que grados de la misma cosa. Manifiesta ciertas vibraciones calóricas y en ese sentido está en vibración. Todas las partículas de materia están siguiendo un movimiento circular, lo mismo los corpúsculos que los astros. Los planetas giran en torno de un sol y muchos de ellos giran también sobre sus propios ejes. Los soles, a su vez, giran en torno de puntos centrales mayores y se cree que estos giran también alrededor de otros todavía más grandes y así sucesivamente, infinitamente. Las moléculas de que se compone cualquier clase de materia están en constante vibración,
moviéndose unas en torno de otras y también unas contra otras. Las moléculas están compuestas por átomos, los que, como aquellas, también están en constante movimiento y vibración. Los átomos están compuestos por corpúsculos, llamados también electrones, iones, etc., los que a su vez están en un estado de rapidísima moción, girando unos en torno de otros, con diversas modalidades vibratorias. Y de esta manera toda materia manifiesta vibración, de acuerdo con el principio hermético correspondiente. Y así sucede también con las diversas formas de energía. La ciencia dice que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son más que formas de movimiento vibratorio relacionado de alguna manera con el éter o probablemente emanado de él. La ciencia no ha tratado aún de explicar la naturaleza del fenómeno conocido como cohesión, que es el principio de la atracción molecular, ni de la afinidad química, que es el principio de la atracción atómica, ni de la gravitación, el mayor misterio de los tres, que es el principio de atracción por el cual la partícula o masa de materia se siente atraída hacia toda otra partícula o masa. Estas tres modalidades de la energía no lo comprende aún la ciencia. Si bien los estudiosos se inclinan a pensar que son también manifestaciones de alguna forma de energía vibratoria, cosa que los herméticos han enseñado durante largas edades en el pasado. El éter universal, cuya existencia postula la ciencia sin comprender claramente su naturaleza, ya había sido explicado por los herméticos, quienes aseguraban que era una manifestación superior de lo que erróneamente se llamaba materia, es decir, que el éter era materia en un grado de vibración superior. El nombre que le daban era el de sustancia etérea, y decían que esta sustancia era de tenuidad y elasticidad extremas, llenando el espacio universal, sirviendo como medium de transmisión para las ondas de energía vibratoria como el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo, etc. La sustancia etérea es el eslabón de unión entre la modalidad de energía vibratoria que conocemos como materia por un lado y lo que conocemos como energía o fuerza por el otro, manifestando además un grado de vibración en intensidad y modo completamente propio. Los hombres de ciencia proponen como ilustración, para ver los efectos del aumento de la vibración, una rueda girando con gran rapidez. Supongamos primeramente que la rueda gira lentamente. Entonces diríamos que es un objeto. Si el objeto gira lentamente, lo podremos ver fácilmente, pero no sentimos el menor sonido. Aumentando gradualmente la velocidad, en pocos momentos se hace esta tan rápida que comienza a oírse una nota muy baja y grave. Conforme sigue aumentando la velocidad, la nota se va elevando en la escala musical, y así se va distinguiendo tras otras las diversas notas que conforme aumenta la velocidad de rotación. Finalmente, cuando el movimiento ha llegado a cierto límite, se llega a la última nota perceptible por el oído humano, y si la velocidad aumenta aún, sigue el mayor silencio. Nada se oye ya, pues la intensidad del movimiento es tan alta que el oído humano no puede registrar sus vibraciones. Entonces comienzan a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Después de un tiempo, el ojo empieza a percibir un oscuro color rojo. Este rojo va siendo cada vez más brillante. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado y el anaranjado en amarillo. Después seguirán sucesivamente matices verdes, azules y añil, y finalmente aparecerá el matiz violeta. La velocidad se aprecia más aún, entonces desaparece todo color, porque el ojo humano ya no puede registrarlo. Pero ciertas radiaciones humanas manan del objeto en revolución, los rayos que se usan en la fotografía y otras radiaciones sutiles de la luz. Después comienzan a manifestarse los rayos conocidos bajo el nombre de X,
y más tarde empiezan a emanarse electricidad y magnetismo. Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se desintegran, resolviéndose en sus elementos originales o átomos. Después, los átomos, según el principio de vibración, se separarían en innumerables corpúsculos o electrones de los que están compuestos. Y finalmente, hasta los corpúsculos desaparecerían y podría decirse que el objeto estaría compuesto por sustancia etérea. La ciencia no se atreve a llegar a la ilustración más allá, pero los herméticos dicen que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores, llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por último absorbido en el todo, que es el espíritu absoluto. El objeto, sin embargo, habría dejado de ser tal como antes de llegar a la sustancia etérea, pero de todas maneras la ilustración es correcta en cuanto demuestra los efectos del aumento continuo de la intensidad vibratoria. Debe recordarse que en la ilustración anterior, con el llegar a los estados en que el objeto irradia color, luz, etc., no se ha resuelto aún la cuestión en esas formas de energía, que están en un grado mucho más elevado, sino que simplemente llega a un grado de vibración en el que esas energías se liberan hasta cierto punto de las limitadoras influencias de las moléculas, átomos y corpúsculos. En la escala, esas energías, si bien son muy superiores a la materia, están aprisionadas y confiadas en las combinaciones materiales, en razón de las fuerzas que se manifiestan a través de ella. Empleando formas materiales, se confinan en sus creaciones corpóreas, lo que hasta cierto punto es cierto en toda creación, quedando la fuerza creadora envuelta en su propia creación. Pero la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañada por vibraciones, partes de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por inducción. Esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra, lo que ya va siendo del dominio público debido a la gran cantidad de obras de ocultismo que están publicando discípulos e instructores sobre estas materias. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. Y mediante un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras, estos estados mentales pueden ser reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida, o como se puede producir en un color cualquiera. Conociendo el principio de vibración y aplicándolo a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así perfecto dominio y controlador sobre sus estados mentales. De la misma manera, podrá afectar las mentes de los demás, produciendo en ellos los requeridos estados mentales. En una palabra, podrá producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede adquirirse únicamente mediante las instrucciones, ejercicios y prácticas apropiadas, siendo la ciencia que las enseña, las de transmutación mental, una de las ramas de la filosofía hermética. Un poco de reflexión sobre lo que hemos dicho mostrará que el principio de vibración está oculto tras todos los maravillosos fenómenos de los poderes manifestados por los maestros y adeptos. Ellos, aparentemente, pueden eludir las leyes de la naturaleza, pero realmente lo que hacen no es sino emplear una ley contra otra, un principio contra otros. Los resultados se producen al modificar las vibraciones de las cosas materiales o de las energías, realizando así lo que comúnmente llamamos milagros. Como dijo una de las más antiguas autoridades herméticas, aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el centro del poder.
Wow. Capítulo 10. Polaridad. Hay una frase inicial y dice: todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos, los semejantes y desemejantes, son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. El cuarto gran principio hermético, el principio de polaridad, encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos con innumerables grados entre ambos extremos. Las antiguas paradojas, que siempre han confundido la mente de los hombres, quedan explicadas si se comprende este principio. El hombre siempre ha reconocido algo semejante a este principio y ha tratado de expresarlo con dichos, máximas o aforismos como lo siguiente: todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son más que semiverdades. Toda verdad es medio falsa. Todas las cosas tienen dos lados. Siempre hay un reverso para cada adverso, etc. Las enseñanzas herméticas opinan sobre la diferencia que existe entre cosas aparentemente opuestas diametralmente, que es solo cuestión de grado, y afirma que todo par de opuestos puede conciliarse y que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. La conciliación universal de los opuestos se efectúa reconociendo este principio de polaridad. Ejemplos de este principio pueden encontrarse en todas partes, después de un examen de la naturaleza real de las cosas. El espíritu y la materia no son más que polos de la misma cosa, siendo los polos intermediarios cuestión de grados vibratorios meramente. El todo y los muchos son los mismos, residiendo la diferencia solamente en el grado de manifestación mental. De manera, pues, que la ley y las leyes son los dos polos de una sola y misma cosa. E igual sucede con el principio y los principios, con la mente infinita y la mente finita. Si pasamos al plano físico, encontramos que el calor y el frío son de naturaleza idéntica, siendo la diferencia simple cuestión de grados. El termómetro indica los grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior calor. Entre ambos hay muchos grados de calor y frío, pues cualquier nombre que se le dé es correcto. De 2 grados, el superior es siempre más caliente en comparación con el inferior, que es más frío. No hay absolutamente un tipo fijo, todo es cuestión de grado. No hay ningún sitio en el termómetro en el que cese el calor y comience el frío absolutamente. Todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o bajas. Las mismas palabras, elevado y bajo, que nos vemos obligadas a usar, no son más que polos de la misma cosa. Los términos son relativos, así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección al oriente, llegaremos a un punto que se llama Occidente, considerándolo desde el punto de partida. Marchemos suficientemente lejos hacia el norte y pronto nos encontraremos viajando hacia el sur y viceversa. La luz y la oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ambos. La escala musical es la misma. Partiendo del sí, en adelante llegaremos a encontrarnos otro sí, y así sucesivamente, siendo las diferencias entre los extremos también cuestión de grados. En la escala del color sucede otro tanto, siendo la intensidad vibratoria la única diferencia que existe entre el rojo y el violeta. Lo grande y lo pequeño son cosas relativas. Igualmente lo es el ruido y la quietud, lo duro y lo blando, lo afilado y lo romo. Positivo y negativo son los dos polos de una misma cosa, con innumerables gradaciones entre ambos. Bueno y malo no son cosas absolutas, a un extremo lo llamamos bueno y al otro malo.
o bien a uno y mal al otro, de acuerdo con el sentido que queremos darle. Una cosa es menos buena que la que es superior en la escala, pero esa cosa menos buena, a su vez, es mejor comparada con la que tenga el más o el menos rígido por la posición que tenga en la escala. Igual cosa sucede en el plano mental. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos el principio de polaridad, encontraremos que no existe un amor absoluto o un odio absoluto, diferente uno de otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos polos de la misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor o menos odio. Si ascendemos por ella, menos amor. Si por ella descendemos, y esto es cierto, sin importar nada el punto, alto y bajo, que tomemos como partida. Hay muchos grados de amor y de odio, y existe también un punto medio donde el agrado y el desagrado se mezclan en tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta, los dos polos. Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden transmutar unas en otras, pero sí las de igual clase. Así pues, el amor no podrá convertirse en este u oeste, o rojo o violeta, pero puede tornarse en odio, e igualmente el odio puede tornarse en amor, cambiando su polaridad. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tornarse blandas, las calientes frías y así sucesivamente, efectuando siempre la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente. Tratándose de un hombre cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea de miedo-valor, se llenará de valentía y desprecio por el peligro. E igualmente, el perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de las líneas de la deseada cualidad. Los discípulos, familiarizados con los procedimientos mediante los cuales las diversas escuelas de ciencia mental producen cambios en los estados mentales de sus seguidores, quizás no comprendan fácilmente cuál es el principio que se oculta tras estos cambios. Pero no obstante, una vez que se ha entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que estos cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, por un desalineamiento a lo largo de la misma escala. Este cambio no es de la naturaleza de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino que se reduce a un simple cambio de grado de la misma cosa, lo que es una diferencia importantísima. Por ejemplo, y sacando un ejemplo del mundo físico, es imposible cambiar el color en agudeza o filosidad. Vamos de nuevo. Sacando un ejemplo del mundo físico, es imposible cambiar el calor en agudeza o filosidad, pesadez, elevación, pero puede ser fácilmente transmutado en frío con solo amortiguar la vibración. De la misma manera, el odio y el amor son recíprocamente transmutables, así como el miedo y el valor. Pero el miedo no puede transformarse en amor, ni el valor en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tiene sus polos opuestos a lo largo de los cuales es posible la transmutación. Se comprenderá fácilmente que tanto en los estados mentales como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivos y negativos respectivamente. Así pues, el amor es positivo respecto del odio, el valor respecto del miedo, la actividad respecto de la inercia, etc. Y también se notará, aún desconociendo el principio de vibración,
que el polo positivo parece ser de grado superior que el negativo, pudiendo aquel dominar fácilmente a éste. La tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo. Además del cambio de los polos de los propios estados mentales mediante la aplicación del arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, de la que tanto ha sido escrito en los últimos años. Cuando se comprende que la inducción mental es posible, esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás, entonces se verá cómo puede comunicarse a otra cierta clase de vibración o polaridad, cambiándose así la polarización de la manera entera. Perdónenme un segundito. Perdón. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico de la mente eleva su propia mentalidad al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejercitada, y de esta manera obtiene la polarización requerida en su propia mentalidad. Entonces, por inducción, produce un estado mental análogo en el otro, siendo el resultado que las vibraciones de éste se intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala, en vez de polarizarse hacia el negativo y sus temores, melancolía, etc. Se transformarán en valor, contento y parecidos estados internos. Un poco de meditación sobre el asunto demostrará que esos cambios mentales se efectúan casi todos a lo largo de las líneas de polarización, siendo el cambio más bien cuestión de grado que de clase. El conocimiento de este gran principio hermético permitirá comprender mejor los propios estados mentales, así como lo de los demás. Y se verá que estos estados son puramente cuestión de grados, y al comprobar el hecho podrá elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando su polaridad, haciéndose dueño de sus pensamientos en vez de ser su esclavo y servidor. Este conocimiento le permitirá, además, ayudar a otros inteligentemente, cambiando, mediante los métodos apropiados, su polaridad. Es muy conveniente familiarizarse con este principio porque su comprensión correcta arrojará muchísima luz sobre problemas difíciles y oscuros. Cuando tengamos un mal día hay que sonreír, mirarnos al espejo y sonreír a pesar de que estemos mal, porque para la mente es lo mismo lo real o simbólico. Así que si nosotros nos sonreímos constantemente, ella se cree que está todo bien y eso mismo va a impregnar en el cuerpo. Así que este es un principio también de polarización. Cuando estamos tristes o cuando estamos con algún problema, hacer todo lo contrario, ponernos a bailar, cantar, ¿no? O sea, polarizar para el otro lado. Leemos un capitulito más. Capítulo 11. Ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. El Kybalión. El quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que todo se manifiesta una oscilación medida, movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, un movimiento semejante al del péndulo, una marea con sube y baja, manifestándose siempre entre los dos polos, los planos físico, mental y espiritual. El principio del ritmo está estrechamente relacionado con el principio de polaridad, descrito en el capítulo anterior. El ritmo se manifiesta entre dos polos establecidos por el principio de la polaridad. Esto no significa, sin embargo, que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede rarísimas veces.
En realidad, es muy difícil de establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos, pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. Moles, mundos, hombres, animales, vegetales, minerales, energía, fuerzas, mente y materia, y hasta el mismo espíritu manifiestan este principio. El principio se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia de la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Empezando por las manifestaciones del espíritu, el todo, se verá que siempre hay una emanación, seguida de absorción, la respiración y la aspiración de Brahma, según dicen los brahmines. Los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad y entonces comienza la oscilación de vuelta. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder, empieza el progreso de su retrogresión y después de eones sin cuento se convierten en nuestras masas de materia, esperando otro impulso que imparta en ellos nuevas energías internas y que los lleve a un nuevo ciclo de vida solar. Y así sucede con todos los mundos. Nacen, crecen y mueren, y solo para renacer de nuevo. E igualmente sucede con todas las cosas de cuerpo o forma. Oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad. Y de nuevo comienza el ciclo. Lo mismo pasa con todos los grandes movimientos filosóficos, creados de cualquier clase, gobiernos, naciones, etc. Nacen, crecen, llegan a su madurez, decaen, mueren, solo para renacer de nuevo. La oscilación pendular es evidente por doquier. La noche sigue al día, el día a la noche. El péndulo oscila del verano al invierno y de este a aquel. Los corpúsculos, átomos y moléculas y todas las masas de materia oscilan en torno del círculo que corresponde a su naturaleza. No hay tal reposo absoluto o cesación de movimiento. Todo movimiento participa del ritmo. Este principio es de aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión o fenómeno de las muchas fases de la vida. Puede aplicarse a todas las fases de la humana actividad. Siempre existe la oscilación rítmica de un polo a otro. El péndulo universal está siempre en movimiento. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. La ciencia moderna reconoce el principio del ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a las cosas materiales. Pero los herméticos llevan el principio mucho más allá y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre y que él solo explica la gran sucesión de sus modalidades, sentimientos y otros cambios contundentes que notamos en nosotros mismos. Pero los herméticos, al estudiar la operación de este principio, han descubierto el modo de sustraerse a las actividades mediante la transmutación. Los maestros herméticos descubrieron que tanto el principio del ritmo era invariable y evidente en todos los fenómenos mentales. Había dos planos de manifestación en la que los fenómenos mentales concernía. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo rítmico, que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente, por lo tanto, la conciencia no queda afectada. A esta ley la llamaron la ley de la neutralización. Su operación consiste en elevar al ego sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental,
de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y dejar que pase ésta por debajo de uno. El instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar el participar en la oscilación retrógrada o si se prefiere, negando su influencia sobre él, se mantiene firmemente su posición polarizada y permite el péndulo mental oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. Todo hombre que en mayor o menor grado ha adquirido cierto dominio de sí mismo, realiza esto más o menos conscientemente, impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos lo afecten, mediante la aplicación de la ley de la neutralización. El maestro, sin embargo, lleva esto hasta un grado muchísimo mayor de eficacia y proficiencia, y mediante su voluntad llega a un grado de equilibrio e inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y atraer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. Todo pensador apreciará debidamente la gran importancia del asunto con solo considerar los esclavos, que en su mayoría la gente son de sus propios estados de ánimo, sentimientos y emociones y el poco dominio de sí mismos que tienen. A poco que se medite el asunto se comprenderá cuánto nos han afectado en nuestra vida esas oscilaciones del ritmo, como un periodo de entusiasmo ha sido un correspondiente periodo de depresión. Igualmente tenemos periodos de valor que son seguidos de periodos de desaliento y miedo. Y así sucede con todos o con la mayoría por lo menos. Mareas de sentimientos y emociones se elevan y caen, pero nunca sospechan la causa de ese fenómeno. Si se comprende la operación de este principio, se obtendrá la clave para dominar estas oscilaciones y uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor, evitando además el dejarse llevar por esos flujos y reflujos. La voluntad es muy superior a la manifestación consciente de este principio, por más que el principio mismo nunca pueda ser destruido. Podremos sustraernos a sus efectos, pero no obstante el principio obrará. El péndulo siempre oscila, si bien podemos evitar el ser arrastrados por su oscilación. Existen, además, otras particularidades en la operación de este principio del ritmo de las que vamos a hablar ahora. Dentro de su operación entra lo que se conoce como la ley de compensación. Una de las definiciones o significados de la palabra compensación es contrabalancear, equilibrar, y en este sentido se emplea dicho término en la filosofía hermética. A esta ley de compensación se refiere el Kybalión cuando dice: la medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que la de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. La ley de compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine otra oscilación en sentido contrario, y así se equilibran mutuamente. En el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo de un reloj oscila hasta cierto punto hacia la derecha y de allí vuelve a oscilar hacia la izquierda otro tanto. Las estaciones se equilibran unas a otras de la misma manera. Las mareas obedecen la misma ley y la misma ley se manifiesta en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo, que solo hace una oscilación corta hacia la derecha, hace otra oscilación corta hacia la izquierda. Si la oscilación hacia la derecha es grande, la oscilación a la izquierda lo es igualmente. Un objeto cualquiera arrojado hacia arriba tiene que recorrer exactamente el mismo camino de vuelta. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se produce cuando el proyectil vuelve a la tierra. Esta ley es constante en el plano físico como cualquier referencia a la mejor autoridad científica que lo corrobora. Pero el hermético la lleva aún más allá.
y afirma que los estados mentales están sujetos a la misma ley. El hombre capaz de gozar agudamente es también capaz de sufrir en igual grado. El que solo es capaz de escaso dolor, tampoco puede gozar más que de un escaso placer. El cerdo sufre mentalmente muy poco, pero en cambio tampoco puede gozar gran cosa, está compensado. Por otra parte, hay animales que gozan extraordinariamente, pero también su sistema nervioso y temperamento los hacen sufrir extremos grados de dolor. Igualmente sucede con el hombre. Hay temperamentos que solo son capaces de muy poco goce, pero entonces solo existe como compensación una capacidad para soportar muy poco dolor, en tanto que otros hombres que pueden gozar intensamente sufren en igual grado. La regla es la capacidad para el placer y el dolor en cada individuo esté equilibrada. La ley de compensación opera ampliamente aquí también. Para el hermético va más allá aún que esta materia y afirma que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer, es necesario que haya oscilado proporcionalmente a otro tanto hacia el grado del polo del sentimiento o sensación. El negativo en esta materia procede al positivo, es decir que, al experimentar cierto grado de placer, no se seguirá que haya que pagarlo con un correspondiente grado de dolor. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica, de acuerdo con la ley de compensación, originada por un grado de dolor experimentado previamente, bien en la vida actual o encarnaciones anteriores. Esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Los herméticos consideran la cadena de vida como continua, como simple partes de una sola vida del individuo, de suerte que la oscilación rítmica es considerada en esta forma, mientras que no tendría significado alguno si no se admitiera la doctrina de la reencarnación. Pero además, el hermético sostiene que el maestro o el discípulo avanzado es capaz, en grado superlativo, de rehuir la oscilación hacia el dolor, realizando el proceso de neutralización al que aludimos anteriormente, haciendo al plano superior del ego, ascendiendo al plano superior del ego, se evitan muchas de las experiencias que llegan a los que habitan en los planos inferiores. La ley de compensación desempeña una parte importantísima en la vida de los hombres, pues se verá que uno generalmente paga el precio de lo que tiene o le falta. Si se posee una cosa, falta otra, y así se equilibra la balanza. Nadie puede guardarse su centavo y tener al mismo tiempo la torta. Todo tiene sus lados agradables y desagradables. Las cosas que uno obtiene siempre las paga con las que pierde. El rico posee mucho de lo que al pobre le falta, mientras que el pobre posee cosas que frecuentemente están fuera del alcance del rico. El millonario que gusta de los festines y que tiene la fortuna necesaria para satisfacer sus deseos y asegurarse la satisfacción de su gula, carece del apetito necesario para gustarlos y envidia el apetito y la digestión del obrero, a quien le falta la fortuna y las inclinaciones del millonario, gozando más de su sencillo alimento que el millonario sin apetito y con el estómago arruinado. Y así sucede con todo en la vida. La ley de compensación está siempre obrando, equilibrando y contrabalanceando las cosas continuamente en la sucesión del tiempo, aunque la oscilación del ritmo tarde vidas enteras. Voy a hacer uno más que es cortito, que es el capítulo 12, que es la causación. Y hay una frase inicial que dice: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo a la ley. Azar no es más que el hombre que se da a una ley desconocida. Hay muchos planos de causación, pero ninguno escapa a la ley. El Kybalión. El sexto gran principio hermético, el principio de causa y efecto, encierra la verdad de que nada sucede casualmente.
que la casualidad es solo un término que indica la existencia de una causa no reconocida o percibida, que el fenómeno es continuo sin soluciones de continuidad. El principio de causa y efecto está tras todo pensamiento científico, antiguo o moderno, y fue enunciado por los instructores herméticos de los tiempos primitivos. Y si bien han surgido muchas discusiones y disputas entre las varias escuelas de pensamiento, estas disputas han versado especialmente sobre los detalles de la operación del citado principio y también sobre el significado de determinadas palabras. El inmanente principio de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por todos los pensadores del mundo que merecen realmente tal calificativo. Pensar de otra manera sería sacar el fenómeno... perdón que me distraje porque me está haciendo ruido el aire. Bueno. El inmanente principio de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por todos los pensadores del mundo que merecen realmente tal calificativo. Pensar de otra manera sería sacar el fenómeno del universo del dominio de la ley y del orden, relegándolo a ese algo imaginario al que el hombre ha dado el nombre de casualidad. Ay, ¿me esperan un cachito? Voy a apagar el aire porque está haciendo un ruido. Acá estamos, perdón, cosas del directo, ¿vio? El aire funciona bien, pero después de un determinado momento le empieza a agarrar la chiripiorca y bueno, hace más ruido que... Bueno, un poco de meditación evidenciará que no existe absolutamente tal casualidad. Webster define la palabra casualidad diciendo que es un supuesto agente o modo de acción diferente de una fuerza, ley o propósito, la operación o actividad de dicho agente, el efecto supuesto de tal agente, un suceso, una cosa fortuita, una casualidad, etc. Pero un poco de meditación demostrará que no puede existir dicho agente casual, en el sentido de algo externo y fuera de la ley, algo aparte de la causa y del efecto. ¿Cómo podría existir algo actuando en el universo ¿Cómo podría existir algo actuando en el universo fenomenal, independiente de las leyes, del orden y de la continuidad del último? Tal agente sería algo completamente independiente del tren coordinado del universo, y por consiguiente sería superior a él. No podemos imaginar nada fuera del todo, más allá de la ley, y esto es porque el todo es precisamente la ley en sí mismo. No hay sitio en el universo para nada externo e independiente de la ley. La existencia de algo semejante convertiría a todas las leyes naturales en inofensivas y sumergirá al universo todo en el desorden más caótico. Un examen cuidadoso demostrará que lo que llamamos casualidad es meramente una expresión concerniente a causas oscuras, causas que no podemos percibir, causas que no podemos comprender. La palabra causa se deriva de una frase que significa echar los dados, sin la idea encerrada que la caída es meramente una ocurrencia sin relación con causa alguna, y en este sentido suele emplearse la palabra en cuestión. Pero cuando se examina el asunto detalladamente, se verá que no hay tal casualidad absolutamente en la caída de un dado. Cada vez que cae el dado mostrando cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que lo gobierna la revolución de los planetas en torno al Sol. Tras la caída del dado existen causas o cadenas de causas eslabonadas en ininterrumpidamente sucesión hasta donde la mente no puede alcanzar.
La posición del dado en el tapete, la suma de energía muscular empleada al arrojarlo, el estado de la mesa, etc., son tantas causas cuyo efecto puede verse. Pero tras estas hay encadenamiento de causas invisibles precedentes, todas las cuales obran sobre el mismo número que el dado debe mostrar en su cara superior. Si se arrojan los dados un gran número de veces, se verá que los puntos marcados son casi iguales, esto es, que habrá igual número de unos, de dos, etc. Arrójese una moneda al aire, y al caer dará cara o cruz. Pero si se arroja un número de veces suficiente, las caras y las cruces se igualarán. Ahí lo voy a hacer. Todo cae bajo la operación de la ley de causa y efecto, y si pudiéramos examinar todo el eslabonamiento de causas, veríamos claramente que era sencillamente imposible que el dado cayera en otra forma que en la que cayó, bajo las mismas circunstancias y al mismo tiempo. Ahí está. Siendo las mismas causas, se produce el mismo resultado. Toda ocurrencia tiene su causa y su porqué. Nada ocurre sin causa, o mejor dicho, sin una cadena de causas. Al considerar este principio, muchos se quedan confusos, porque no pueden explicar cómo una cosa puede ser causa de otra, esto es, ser la primera creadora de la segunda. En realidad, ninguna cosa puede producir o crear otra. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un suceso o acontecimiento es lo que viene, llega u ocurre como consecuencia o resultado de un acontecimiento o evento anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que no es nada más que el eslabón precedente en la gran cadena coordenada de sucesos que fluyen de la energía creadora del todo. Hay una continuidad de solución entre todos los acontecimientos precedentes y consecuentes y subconsecuentes. Existe siempre una relación entre todo lo que ha pasado y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de la montaña y se aplasta contra el tejado de una granja situado en el valle vecino. A primera vista, parece obra de la casualidad, pero si se examinara la materia, se encontrará una gran cadena de causas tras ese acontecimiento. En primer lugar, estaba la lluvia que ablandó la tierra que sostenía a la piedra, permitiéndole así caer. Antes de esa causa estaba la influencia precedente del sol y de otras lluvias, las que gradualmente fueron desintegrando la piedra de la roca. Antes aún estaban las causas que contribuyeron o produjeron la formación de la montaña y su elevación sucesiva por medio de las convulsiones de la naturaleza, y así infinitamente. Además, podemos revisar las causas de la lluvia, podemos considerar la existencia del tejado. En una palabra, pronto nos encontraríamos envueltos en un laberinto de causas y efectos de que pronto tendríamos que luchar para escaparnos. Así como un hombre tiene 2 padres, y 4 abuelos, y 8 bisabuelos, y 16 tatarabuelos, y así sucesivamente, de manera que al cabo de 40 generaciones se calcula el número de antecesores en muchos millones. Así también sucede con el número de causas que suceden tras el suceso o fenómeno más infinito, tal como el paso de un liviano trocito de carbón llevado por el viento. No es nada fácil seguir la pista de esta partícula de hollín hasta los primitivos periodos de la historia del mundo, cuando formaba parte de un macizo tronco que más tarde se convirtió en carbón y así sucesivamente hasta el momento que pasaba volando antes nosotros en busca de otras muchas aventuras. Y una poderosísima cadena de acontecimientos, de causas y efectos, la llevó hasta su actual condición, y este no es más que uno de los tantos sucesos de la cadena, y que seguirán produciendo más y más eventos durante centenares y centenares de años a contar desde ahora.
Una de las series de acontecimientos originados por esa partícula de hollín flotante ha sido el escribir estas líneas, las que ha obligado a un tipógrafo a realizar cierto trabajo. Esto despertará en vuestras mentes ciertos pensamientos, así como en las de los demás, los que a su vez afectarán a otros y así sucesivamente, hasta donde la mente no puede alcanzar, y todo por el simplísimo vuelito de una partícula de hollín, la cual muestra la relatividad y asociación de las cosas y la deducción consiguiente de que nada hay grande ni pequeño en la mente que todo lo creó. Meditemos un momento. Si cierto hombre no hubiera encontrado a cierta mujer en la oscura edad de piedra, vosotros que estáis leyendo estas líneas no estaríais ahora aquí. Y si quizás la misma pareja no se hubiese encontrado, los que escribimos estas líneas tampoco estaríamos aquí. Y el mismo hecho de que nosotros, por vuestra parte, escribamos y de que vosotros leáis, afectará no solamente nuestras propias vidas, sino que también tendrá un efecto directo o indirecto sobre muchas otras personas que viven actualmente o vivirán en las edades por venir. Tanto pensamiento generado en nuestra mente, todo acto realizado tiene sus resultados directos o indirectos, que se eslabonan coordinadamente en la gran cadena de causas y efectos. No deseamos entrar a discutir en esta obra sobre el libre albedrío y el determinado por múltiples razones. Entre otras muchas, la principal es que ningún lado del asunto es completamente exacto, siendo en realidad ambos particularmente verdad de acuerdo con las enseñanzas herméticas. El principio de polaridad demuestra que ambos aspectos son semiverdades. Los opuestos polos de la verdad son semiverdades de los opuestos polos de la verdad. La verdad es que el hombre puede ser a la vez libre y limitado por la necesidad, dependiendo todo del significado de los términos y de la altura de verdad desde la cual se examine el asunto. Los antiguos escritores expresaban el punto diciendo que cuanto más lejana está la creación del centro, tanto más limitada está. Cuanto más próxima está del centro, tanto más libre está. Los hombres, en su mayoría, son más o menos esclavos de la herencia, del medio ambiente, etc. Manifiestan muy poco libre albedrío. Se ven arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, así como también sus emociones, sentimientos y modalidades. No manifiestan el menor dominio de sí mismos que merezca ese nombre, y con indignación rechazan esta afirmación diciendo: yo puedo obrar ciertamente con plena libertad y hacer lo que se me dé la gana. Hago precisamente lo que quiero hacer. Pero no pueden explicar por qué o dónde viene el necesito y me gusta. ¿Qué es lo que les hace querer una cosa con preferencia a otra? ¿Qué es lo que les hace gustar una cosa y no otra? No hay ninguna razón para sus gustos y necesidades. El maestro puede transformar los grados y necesidades en otros en el extremo opuesto del polo mental. Puede y tiene la capacidad de querer, en vez de querer por algún sentimiento, modalidad, emoción, sugestión del medio ambiente, que despierte en él una tendencia o deseo de hacer tal o cual cosa. La mayoría de los hombres es arrastrada, como si fuera una piedra obedeciendo el medio ambiente, a las influencias externas y a las modalidades, deseos y emociones internas, etc. Por no hablar de los deseos y voluntades de los demás que son más fuertes. La herencia, el medio ambiente y las sugestiones los arrastran sin la menor resistencia por su parte, sin que ejerciten en modo alguno su voluntad. Movido como las fichas en el tablero de ajedrez de la vida, desempeñan su parte y se quedan a un lado desde después del juego. Pero los maestros, que conocen las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material y, colocándose en contacto con los poderes superiores de sus naturalezas, dominan sus principios
sus propias modalidades, caracteres, cualidades y polaridades, así como el medio ambiente que los rodee, haciéndose en esta forma directores del juego en vez de meras fichas, causas en vez de efectos. Los maestros no se libran de la causación en los planos superiores, sino que están bajo el controlador de esas más elevadas leyes, y haciendo uso de estas, se vuelven dueños de las circunstancias en los planos inferiores. De esta manera, forman una parte consciente de la ley, en vez de ser ciegos instrumentos. Mientras obedecen y sirven en planos superiores, dominan y son dueños del plano material. Pero tanto arriba como abajo, la ley está siempre en operación. No existe tal casualidad o azar. La ciega diosa ha sido abolida por la razón. Ahora podemos ver, con ojos iluminados por el conocimiento, que todo está gobernado por la ley universal y que el infinito número de leyes no es más que manifestaciones de la gran única ley, la ley que es el todo. Y es pues muy cierto que ni siquiera un gorrión deja de estar presente en la mente del todo, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, según dicen las Escrituras. Nada hay fuera de la ley, nada corre contra de ella, pero a pesar de ello, no se vaya a caer en el error de que el hombre es un autómata ciego, al contrario. La doctrina hermética dice que el hombre puede emplear la ley contra las leyes, que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que el hombre haya alcanzado aquel estado en el que buscará refugio en la misma ley y podrá evadirse de todas las leyes fenomenales. ¿Se puede comprender el significado íntimo e interno de esto? Bueno, ahora sí, vamos a dejar hasta acá la lectura. Queda por leer el capítulo 13. Ya terminamos igual, pero esto va a ser otro live. 13, 14 y 15. Quedan 3 capítulos, o sea que en un próximo encuentro ya terminamos de leer el Kybalión. ¡Wow! Aquí está. Es apasionante, pero bueno, cuesta un poco al principio. No me voy a cansar de repetirlo porque sé que cuesta. Bueno, nada, eso. Simplemente gracias a todos los que se pudieron conectar ahora en el vivo, a los que lo van a ver después, a los que lo van a ver por YouTube. Muchas gracias por resonar con esta información, por cuestionar todo e ir buscando diferentes tipos de conocimientos. Lo mejor es ir a la fuente, a lo antiguo. Y bueno, en eso estamos. Les mando un beso grande. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos mañana ya con un live. Mañana viernes y el sábado. Tengo un live. El sábado lo tengo con Flavia Carrión. No sé si la siguen, pero ese va a estar muy buenísimo. Y mañana tengo con Ali, con Alay Maternidad Consciente, donde vamos a hablar, un poquito, ¿no?, de cómo salir de la zona de confort e ir por lo que queremos crear para nuestras vidas. Así que bueno, los espero mañana a las 2 de la tarde Argentina y el sábado creo que a las 3, no sé, no me acuerdo ahora. Después lo subiré. Bueno, les mando un beso grande. Nos vemos. Chau, chau, gracias.